Ramón Rosario Cortés sigue todavía en la libre comunidad. Si alguien sabe, pues me lo diga. Ferdinand Ocasio está aquí con nosotros en la mañana de hoy. Hola, Ferdinand. Eso así, muy buenos días a ti, Normando, a Iván y a la audiencia que nos sintoniza en el día de hoy. Yo voy a pedir un turno de privilegio personal. Venga. Y es que hoy cumple mi madre. Está celebrando años y me dijo que iba a estar sintonizando el programa como siempre, así que felicidades a ella, que es una ávida oyente de este espacio y una buena republicana, valga la redundancia. Eso hay que festejarlo cuando uno todavía tiene consigo, ¿verdad?, en vida a su madre, pues eso hay que celebrar. ¿Cuánto cumple? Si se puede. Bueno, me va a matar, pero 68 cumple. Oye, Ferdinand, pero está joven. Sí, aparte de eso, aparenta mucho más joven que lo que tiene. 68 te queda y en muy buena condición física. Eso es importante. Pues nada, ¿cómo se llama tu mamá? Wilma Vélez. Wilma, creo que te quedan varias elecciones por delante para que puedas seguir votando. No sé si Donald Trump te va a mantener en el redil republicano, pero bueno. Bueno, mira, que yo el sábado yo me levanté a escribirle tempranito, como levántense que sacamos a Maduro, y ella me dice, nene, yo no he dormido en toda la noche festejando, así que ella estaba ya al día. Ella estaba más adelante que tú, qué bien. Iván Antonio Rivera Reyes en su programa. A palo limpio, estamos aquí, estamos vivos, estamos en victoria. Ahora sí que está empezando el año de verdad. Ya hoy en la calle se ven 3 carros más que... Sí, bueno, yo no sé si fue tu ruta, la mía sigue igual de vacía. Es más que la semana pasada, ya va llegando poco a poco y el lunes comienzan las clases, así que ya llegará... Las complicaciones cotidianas. Las del tapón, y habrá que madrugar más, llegaré tarde los primeros días, porque siempre llegaré tarde. Así que me uno a la felicitación del cumpleaños de la señora madre del licenciado Ocasio. Está en sintonía, ya se comunicó aquí con así que en sintonía a ella, felicidades a ella, me uno y aprovecho también de que fue ayer, pero el 10 Reyes, ¿a quién se le ocurre cumplir el año el 10 Reyes? Coge un solo regalo, no coge dos. Eso el amigo y hermano Gastón Rivera, gerente de Motor Ámbar Infinity aquí en Puerto Rico, que cumplió año ayer, 10 Reyes. 10 Reyes. 10 cumplió 65. Ya puede coger el 75% del seguro social, en la mitad, algo así. No, ya casi ya puede. Creo que a los 67 es completo, los 65 correcto. Te llevas parte, así que ya. Y a los 62 también. Pero sigue trabajando hasta los 70, que te premian con un 30% más. De verdad. De lo por encima. ¿Ya tú sacaste tu cuenta? Sí, no, yo estoy... Normando está el día en eso, las cuentas de los... Yo estoy planificando mi retiro. Yo estoy empezando ahora. Para amortizar las deudas, que no se termine con deuda y hacer el potecito del seguro social, el 401k, las cuentas giras, la poquita pensión de la unión que tenemos. Así que yo me estoy planificando. Yo no voy a quedarme... Como soy más joven que tú, empecé este año a cuadrar. Por eso Vanessa me preguntó a ti en la resolución de año de trabajar más, porque hay que cuadrar eso. Hay que cuadrar, porque mi hermano trabajar hasta los 80 años, como que. Y esa cajita que te alguien que me regaló aquí varias cosas. Oye, escuché la entrevista tuya a la gobernadora. Esto está mejor que Shangri-La. Yo creo que si esta gente se quiere mudar de aquí, yo no sé, pues esto está perfecto. Habló varias cosas interesantes. Está bueno. Pero sigue respaldando a Domenech. Ese es mi secretario de la gobernación, ese es su hombre de confianza, así que los que le adjudican la falla por ese lado, la gobernadora se abraza a Domenech. Sí, ciertamente, pues, quizás el más vocal al respecto ha sido el presidente del Senado, y pues alguna gente que PNP, bona fide, que me dicen, no, pero que el problema es Domenech, la comunicación, lo que dice yo, bueno, pero esa es la decisión de ella. O sea, es tu decisión, ya no es el problema, no es la persona. Por eso, pues, eso está leído y escrito sobre la arena, así que hay dos opciones, o bregas con eso o no bregas, ¿sabes? Porque ahora mismo esa es la que hay en las decisiones gubernamentales. Mira, yo quería hablar vamos a empezar al revés, en vez de hablar de las cosas locales, que yo creo que lo más importante que ha salido hoy, y digo, ahí está la entrevista de la gobernadora, 2 cosas o 3 importantes para resumirlo en 3 minutos, la decisión, la expresión de que ese es su secretario de gobernación, el de su confianza, pues es el de ella. Y allá pues habrá las consecuencias que tendrá eso en la comunicación, especialmente con la legislatura, que ha habido aparentemente diferencia. Digo, la legislatura, algunos jefes de agencia, alguna gente del PNP que no está muy contenta, pues la decisión de ella. Segundo, la ley está para eliminar los 300 pesos del estudio de viabilidad de lo de las placas solares, por lo que ella dijo, eso la va a vetar. Y el término vence hoy, así que... Por eso, ya dijo que todavía está recibiendo información, que eso lo va a decidir hoy, si la veta o no. Algo me dice que la va a vetar porque ella hizo una expresión de que parte del análisis que ella tiene que realizar al respecto es si ese costo de esos estudios, ¿no? Cuando alguien se conecta y conecta las placas solares que hay que hacer para la viabilidad del mismo, y si hay que hacer alguna
algún cambio o modificación en la infraestructura de las subestaciones y demás de la región, área, urbanización, donde sea que está conectándose la persona, pues eso es parte del costo de esos 300 pesos, que es un reglamento del 2015, eso es viejísimo, sí. Eso no es de ahora. Para que nadie lo cobraba. Ahora se está cobrando y pues, si lo aprobaron, no lo cobraron. Y cuando lo cobraron, yo es muy caro. Pues, sí, tenía que protestarlo cuando lo aprobaron. Y cuando aprobaron el reglamento tenías 30 días para impugnarlo, ¿no? Y no se impugnó. Pero ella hace la expresión de que hay que ver si ese cargo o esos costos se le van entonces a distribuir a todos los demás consumidores que no tienen placa, ¿no? O que no tienen, los que viven en condominios, por ejemplo, no tienen posibilidad de poner placas, ni van a tener acceso a placas solares. Y yo creo que esa expresión me huele a que eso va a estar más vetado que nada. No sé qué impresión tiene sobre eso. Lo otro que ella dijo fue que se amarró a lo de la reforma contributiva como su gran proyecto para este año 2026, y yo creo que esa reforma contributiva está más muerta. A mí algo me dice que eso como que no va a echar para adelante. Dice que está en conversaciones con la Junta de Control Fiscal. No escucho a la Junta de Control Fiscal dar mucho aval y demás. De hecho, la información que corre por ahí es que la Junta lo que quiere es que el ajuste contributivo a los ciudadanos sea una reducción al IVU, en lugar de una reducción a la tasa de lo que se paga por ingreso. Y hay que ver si eso es cierto o no. Yo, para mí, la contribución sobre ingreso es una atrocidad, porque penaliza el progreso y que la persona se faje y eche para adelante en un sistema de mercado, de libre mercado como el que vivimos o pretendemos vivir. Así que yo creo que la contribución sobre ingreso no debe existir, punto. Pero eso es lo que hay en la mesa. No veo la reducción de costos. Mira, Iván, del gobierno. Habiendo trabajado de primera mano con reformas contributivas, como por ejemplo la del 2011, la realidad es que cualquier cambio al sistema contributivo pues va a tener quienes se benefician y van a tener quienes no salen necesariamente mejor, o en algunos casos pues es peor. Recuerda que la del 2011 se financió con la aprobación de la ley 154, que era el impuesto a la foránea, y pues eso sirvió para darle un alivio contributivo a gran mayoría de los contribuyentes en Puerto Rico. Más sin embargo, si el planteamiento de la Junta, o por lo menos, ¿verdad?, la línea que se está rumorando de ellos es una reducción al IVU, puedo entender ese razonamiento, porque uno de las contribuciones más regresivas realmente es el IVU. Al final del día, el 11.5 lo paga aquel que genera $500,000 de ingreso, como aquel que recibe un ingreso de $11 la hora. Y obviamente para el que ingresa $11 la hora, 11% de los productos de bienes y servicios, que al final del día es en todo, pues le impacta mucho más el bolsillo que aquel que tiene unos ingresos mucho más significativos. Ahora, si eso se va a dar o no se va a dar, pues como estamos en una colonia, pues la última palabra la va a tener la Junta. De lo que he podido leer en los medios de comunicación, se ha dicho que ya tienen identificados los fondos, así que pues en ese sentido el gobierno tendría un paso adelante, porque después que tú le puedas justificar a la Junta la disponibilidad, el costo de la reforma, cuánto va a costar, y que los fondos en efecto están allí, pues esa parte no debería haber problema. Ahora, yo creo que no hemos escuchado en qué se basa la reforma. O sea, si es que va a una reducción significativa de tasas contributivas, si va a ser la simplificación de llenar la planilla, porque mira, Iván, uno de los problemas... Y lo más importante, ¿cómo lo haces fiscalmente neutral? Porque es el reclamo de la Junta. O sea, baja lo que tú quieras, pero a la larga tienen que ingresar por otro lado o reducir va a haber alguien que no se va a beneficiar. O sea, eso es evidente. Va a haber alguien que no se va a beneficiar de esa reforma. Pero Iván, más allá de eso, también no se puede recostar un gobierno en que la reforma contributiva va a ser su salvador, o que va a ser algo que... Sí, que ese es el gran proyecto. Porque al final del día, la gente, cuando llenan la planilla, el que recibe algún reintegro, o el que quizás paga hasta menos que lo que pagó el año anterior, realmente ni siquiera se lo atribuye a que se aprobó la reforma. O sea, después dice, este año pague menos. No piensan en eso. No piensan en eso. O sea, salvo que tú cambies totalmente el sistema, que la planilla sea un click to pay y ya algo de un segundo y la gente diga contra. O sea, que haya sido un cambio monumental
basar, ¿verdad?, la gestión de gobierno en una reforma que no sean esas circunstancias, pues a mí me parece que no tiene un impacto significativo, a menos de que no sabemos cuáles son los pormenores, ¿verdad? Cuáles son las reducciones, si es que, por ejemplo, como se hizo en el 2011, que los que ingresaban menos de $20,000 no pagaban contribuciones, pues no desconozco, por lo menos no he visto en ningún lugar ese tipo de detalles, ya veremos, ya estaremos próximos a saberlo, pero yo pienso, ¿verdad?, que más allá de lo que va a ser lo que va a constituir la reforma, siempre que se le pueda justificar a la Junta de dónde está el dinero, de ellos no deben tener pruebas, porque tampoco ellos pueden venir a decir, no, yo la quiero en el IBU y no la quiero en contribución. O sea, eso no le corresponde a ellos. Y la cuestión también de esto es que aquí hay que medir esto a largo plazo también. A mí me preocupa en el análisis de una potencial reforma contributiva, o mejor dicho, ajuste de tasas contributivas, porque el concepto de reforma implica más que eso, que una reducción de tasas contributivas. Aquí lo que se está hablando es de una reducción de tasas contributivas en esencia. A mí me preocupa una cosa, Ferdi, y son los números. Yo he aprendido en la vida que los números son como algunos seres humanos. Si los torturas un poco, dicen cualquier cosa. Dicen lo que tú quieres que digan, con un poquito que los apriete. Y aquí se están elaborando con toda probabilidad, Ferdi, números, tablas de Excel, cuadres de potenciales ingresos y demás, a base de una experiencia de ingresos del gobierno en los últimos 6, 7, 8 años, quizás 10. Eso tiene un problema. En los últimos 5 o 6 años, los ingresos del gobierno están extrapolados, más allá de la realidad, por varias razones. Número uno, la inflación que vive el mundo, y Puerto Rico, pues, siendo una isla más aún, en cuanto a los precios, y que ha afectado los precios y el poder adquisitivo de la canasta básica de servicios y productos que todo el mundo consume, por lo menos mínimamente. Eso ha tenido unos incrementos en precios que, cuando calculas el ingreso que entra por el impuesto a la venta, ¿no?, al inventario, el inventario es otra parte, al IBU, pues le está trayendo más ingresos al gobierno de lo que en una condición normal le traería. 2, la hemorragia de fondos federales, que aunque sí ciertamente se ha dicho que no se han comprometido y gastado a la velocidad que hubiésemos querido, y eso es relativo, ¿no? Porque New Orleans todavía está gastando chavos de la huracán de ellos. Y ya van 21 años de Katrina. De Katrina. Pero ese planteamiento de que aunque no se están gastando esos fondos asignados para la recuperación de Puerto Rico tras huracanes y terremotos, a la velocidad que quisiéramos, o que fuera lo ideal u óptimo, lo cierto es que, mira, han corrido unos billoncitos de pesos por ahí, y todos esos billoncitos de pesos, entre contribución por ingreso por un lado, impuesto a la venta y demás, y otro movimiento económico, arbitrio, patentes, que es lo que ha traído como consecuencia más dinero corriendo en la economía, pero es dinero que no va a estar disponible a largo plazo. Entonces ya aquí la misma Junta de Control Fiscal, en sus planes de ajuste y en sus planes fiscales, siempre le mete el típico footnote de que aquí del 2035, 2036 para adelante todo se va a fastidiar de nuevo, ¿me entiendes? Prácticamente, y no estoy exagerando, está diciendo Puerto Rico corre el riesgo de entrar en otra recesión para esa época. Entonces me preocupa eso, que se esté tratando de fundamentar ajustes a las tasas contributivas a base de los números de ingresos que tiene el gobierno en los últimos años, en lugar de, ¿sabes qué, Ferdi?, basarlo en la reducción del costo de operación del aparato gubernamental. Porque, mi hermano, aquí hay un presupuesto de 13,000 millones de pesos. Entonces, tienes ahora, con el ingreso que tienes, la oportunidad de correr un presupuesto de esa cantidad, pero cuando no los tengas. Entonces, no veo de manera paralela con la propuesta, que vuelvo y te repito, yo creo que la contribución sobre ingresos es una atrocidad. No debería existir. Y más aún en Puerto Rico, que tienes un renglón de gente que, cuando pasa la curva de la milla y un 16, como dicen en el hipódromo, de los $60,000, $70,000 para adelante ingresos, están clavados. O sea, que hay gente que después que pasa esa curva de los 60, 70, si no tienen dependientes, no tienen hijos, para aunque lo tengan, la realidad es que... No, pero los que no lo tienen es más impactante. Vamos a decir que se gana 100,000, que
para tú ganarte ese mes, te tienes que fajar trabajando o te tienes que haber fastidiado estudiando para tener un conocimiento especializado y unas técnicas, una experiencia que te ponen en ese renglón. Y te echabas trabajando y el ordinario conlleva más responsabilidades ante el patrono ingresar eso. Entonces te ganas 100,000 al año y 33,000, mi hermano, una tercera parte. ¿Tú sabes para lo que da 33,000 pesos al año? Se te queda el gobierno con ellos. Sí. O sea, es una atrocidad. Pero yo creo que aquí ponemos la carreta al frente de los bueyes. ¿Dónde está el ajuste del costo operacional del gobierno? ¿Entiendes? ¿Sabes? No lo veo. Entonces va a llegar un momento en que se va a hacer insostenible. Bueno, hay que ser justos, ¿verdad? En ese análisis. La realidad es que el gobierno por los pasados 15 años ha hecho ajustes en distintas etapas. Primero, yo sé que suena mal y que a mucha gente no le gusta recordar esto, pero la ley 7 al final del día fue un ajuste en términos de gastos de nómina. Por otro lado, cuando empezó la Junta de Control Fiscal también se redujeron significativamente los gastos del gobierno, al punto que el presupuesto pudo aguantar el pago de las pensiones de los pensionados del gobierno, que alcanzan casi $2 billones al año. O sea, es una cantidad de dinero que representa... partiendo de la en aquel entonces era el 20% del presupuesto, ahora un poquito menos por la cantidad que tú mencionas de los 13 billones, pero es parte significativa del presupuesto gubernamental, y eso se pudo lograr gracias a que se redujeron muchísimos gastos del gobierno. Pero queda todavía por hacer. Ciertamente yo soy de los que pienso que hay agencias de más. Aquí hay que eliminar y aquí hay agencias porque son aparatos que existen, ¿no? Y que existen al final del día por la costumbre, porque realmente no les resuelven nada al pueblo. A nadie. O sea, no es algo que el pueblo necesite en su diario. Una cosa que todos usamos y necesitamos, pues, el Departamento de Transportación, Obras Públicas, Vivienda, Familia, educación, salud, policía, pero más allá de eso, para contar. O sea, es bien poco lo que te pueda necesitar de una agencia de gobierno, y pues son estructuras que estamos pagando y costeando que no impactan la vida diaria de puertorriqueño. Aquí hay una agencia que se llama AMA, que la paga todo el país y sirve a un sector del área metropolitana bastante reducido en esencia, más allá de San Juan, Bayamón, Carolina y los más cercanos, muy poco. ¿Me entiendes? Sí, bueno. Y la paga el de Mayagüez, la paga el de Aguadilla, la paga el de Ponce, la paga el de Arecibo. Por ponerte un ejemplo, y eso lo combinas con otra que se llama ATI, que es la mismo sistema. Mire, mi hermano, porque tienes que tener dos distintas, si es un sistema de transportación, ¿me entiendes? Están consolidadas, pero están consolidadas dentro de todo. Sí, pero a la larga, pero estoy de acuerdo contigo ahora. Por poner un ejemplo. El contraargumento a eso es que el 75% de los puertorriqueños viven en 15 municipios. Así que, pues, obviamente, la concentración... llega a 3. Sí, bueno, llega a 3 o a 4, pero llega el gran parte de la masa de residentes está en la zona metro. Pero más allá de eso, ¿verdad? No creo que debe existir. ¿Cómo el de Mayagüez paga por un servicio que no recibe? Y tener dos entidades distintas. Realmente el servicio que tú esperas no lo reciben. Ese es otro problema, que el servicio es malísimo. Es malísimo. Ese es otro. Es malísimo, eso es otro detalle. Sí, por ahí yo te voy, mire, Autoridad de Edificios Públicos. De acuerdo. O sea, mira, dale a cada agencia que mantenga y administre su decisión. Que hay unos bonos ahí que estuvieron comprometidos, solo metes en el plan de ajuste del... Exactamente. Como si yo con el plan de con los retiros del gobierno también. ¿Sabes? El BGF a la larga también, ¿sabes? Porque pues, cada dependencia que administre su edificio. Yo estoy de acuerdo, Iván, en eso no me vas a tener que... Y hay un montón de milloncitos de pesos, tú sabes, y por ahí te sigo contando. Las demás, DACO siempre es mi ejemplo de por qué yo me la llevaría en canto. Sé que hay gente que difiere, pero yo haría... Y una buena agencia, pero yo haría, hay muy gente muy buena, muy buenos servidores públicos, muy dedicados, pero creo que el propósito para el que se fundó se ha visto menoscabado por la realidad operacional del día a día, y que las garras al final para forzar o enforzar, en mala traducción del enforcement, ¿no?, las determinaciones que toman las va a tomar un tribunal. Terminas en el tribunal. Pues mira, ¿no? Una salita especializada en cada región para, pero fíjate, para el consumidor.
Además de otros mecanismos que puedes utilizar para apoderar al consumidor mismo, ¿no? En cuanto a lo que es la defensa de su quizás, Daco, qué bueno que traes el ejemplo. Yo en esa parte difiero de ti en cuanto a eliminar la agencia, porque lo da como un ejemplo que los empleados se han especializado tanto que a pesar de que hoy cuentan con una quinta parte de la cantidad de empleados que contaban antes, todavía siguen ejerciendo esa función. Y yo creo que DACO es una de esos case stories que deberíamos mirar. Pero en la parte adjudicativa, yo los muevo. Es más, le puedo subir hasta un poquito el salario. Iván, de nuevo, judicial. Yo coincido en el término de que el servicio que ofrecen al final del día lo terminas ejecutando en un tribunal. Sí. Y pues ciertamente eso hay que mirarlo en un futuro, pero mirando la agencia per se, en términos de la discusión que estamos teniendo de la reestructuración de las operaciones gubernamentales, yo creo que esa agencia es un buen ejemplo de cómo tú puedes hacer más con menos, y lo han demostrado al día de hoy. Así que si algún día un gobierno se enfoca en reducir verdaderamente lo que es el gasto gubernamental, yo creo que el case study debería ser el Departamento de Asuntos Consumidores. Y debe entonces, pues ahí con esos ahorros, eventualmente darle un alivio al bolsillo a la gente. Y que ese dinero corre en la economía. Yo no quiero dinero en las arcas del gobierno más allá de lo necesario. ¿Me entiendes? Yo vuelvo y te repito, no sé qué va a pasar, pero creo que esto de la llamada reforma contributiva o el ajuste a la tasa contributiva, creo que no va a tener el futuro que se ha pregonado y se prevé. Aparte de lo que tú dices, fíjate, no lo había visto de ese ángulo y de ese punto de vista, pero tienes razón y tienes un muy buen punto. Políticamente hablando, ¿no? Para cuando un gobierno se va a atribuir, o un partido político que dirige la rama ejecutiva, o el gobierno en general, se va a atribuir logros que la gente vaya a reciprocar con el apoyo de su voto. Tú tienes un punto ahí. La gente lo que ve en la planilla no necesariamente es lo que lo mueve. Lo que lo mueve a votar por un gobierno. No pasa. ¿Sabes qué? Pues yo llenaba planilla. Y por más que tú le explicaras a la gente, pues, cuando veían, mira, este año recibo, pues lo recibes por esto. No, realmente ni le importaba lo que tú le estás explicando, porque final del día es dinero de ellos. O sea, es dinero. Pues qué bien que el gobierno me lo dio, pero no es una cuestión que no me estás haciendo un favor, ¿sabes? Basar, o descansar en que el éxito o que se va a mejorar la proyección del gobierno por eso. Ciertamente no le viene mal. O sea, no es algo malo, siempre va a ser positivo, pero creo que gobiernos anteriores han puesto mucho peso en el resultado de eso, de una reforma contributiva en la proyección electoral, y no ha tenido éxito, o ha tenido el éxito que esperaban. Sí. Mira, por otra parte, y esta la cogemos los 2 minutos que nos quedan, porque se ha creado un pleple en Puerto Rico, y especialmente desde el Departamento de Salud, con el asunto de la nueva política en cuanto a las vacunas, y que los cambios que ha promovido el gobierno de nuestro presidente Donald Trump, el que promete y cumple, como tiene que ser, señala que como parte de los cambios del CDC, ahora recomendarán como vacunas obligatorias aquellas desarrolladas para prevenir polio, varicela, virus del papiloma humano. Eso es importante que esté ahí, al igual que las relacionadas con difteria, tétanos y tosferina, y sarampión, paperas y rubéola. Esas las que, de hecho, básicamente son las que yo me acuerdo cuando yo era chiquito. Sí, porque a mí no me vacunaron nunca, y cuando fui para la escuela, pues era requisito, y me las pusieron todas a la vez, mano. Eso era una cosa horrible. Me pedían 2 de una sentada, y llegaba yo a mi casa con los muslos hinchados. No, con los muslos y como el buey viejo, acostado debajo de la sombra donde quiera, porque me tenía fiebre, el cuerpo cortado y todo, y decía, Dios mío, ¿pero qué es? Me voy a morir. Esto se reduce a una sola cosa. Esto es dólares y centavos, señores. Cuando el CDT limita la lista, el gobierno federal limitará la lista, y los chavitos, para cubrir los costos de las otras que no estén en la lista, el gobierno federal no los va a dar. Entonces tenemos un secretario de salud que es demócrata, y que como demócrata y pediatra, yo creo que es una combinación de las dos cosas, que es la mayor cantidad de vacunas posible, y está diciendo, hay que ver qué va a pasar. Pues, hermano, si tú quieres seguir poniendo las otras
y que no le cueste a la gente porque no tiene los chavitos gobierno federal. Pues busca de donde los chavitos para pagarla. Eso esa es la realidad. se reduce a dólares y centavos y que cada quien se ponga la que quiera. ¿Me entiendes? Eso es la realidad y a eso se reduce. Digo, la que quiera que no sean las obligatorias y que requieran para la escuela y demás. Pues eso es una decisión de dólares y centavos que tiene que tomar el gobierno de Puerto Rico en su momento. Y el que no esté cubierto o que el deducible sea más alto y de verdad crea que esa otra vacuna es bien importante para él, pues tiene que buscar los chavitos para pagarla. A eso se reduce el asunto. Vamos a la pausa. Cuando vengamos a la pausa a hablar de Venezuela, porque todo el mundo piensa que esto de Venezuela era como que el raspa y gana, que tú das el raspadito y los chavos salen en la tarjeta marcado y no, es más complicado que eso. Vamos a hablar de Venezuela cuando vengamos a la pausa. Estar en la mañana de hoy con el licenciado Ferdinand Ocasio Vélez. Porque madre tiene. y está celebrando su cumpleaños y felicidades nuevamente a ella. Ahí me escribió Gastón que me quiere, pero que lo queme con la edad. Y, chicos, sí, al contrario, sí, se ve como de 50. Y lo está celebrando. Está celebrando todavía. Vea que ¿qué te trajeron los Reyes? ¿Te trajeron algo? ¿Los Reyes ayer? ¿O a ti te trae Santa Claus? Un viajecito a la isla, pero no... Estuvimos por San Tomás ayer, pero regalitos como tal, pues ver los nenes disfrutar lo suyo, que para mí eso es suficiente. Eso es más que importante. Ahí está la noticia esa de la atrocidad. En casa celebramos Santa Claus, así que... Sí, los Reyes no mucho, ¿verdad? Como buen estadista. Como tiene que ser. Ahí estaba Pablito diciendo las virtudes de Lela, que recoge regalos de Santa Claus y de los Reyes. Pero si fuera independiente... ¿Alguien le hace caso a lo que dice él? Ya está más o menos como que no es un non-factor. Digo, ya tú has dejado de decirle huevito, ahora dices Pablito, así que por lo menos eso te ha cambiado. Y a veces le digo el notorio niño de la tripita histórica también, porque tiene... Prohibido olvidar. Sí, imagínate eso, chacho, para el popular eso fue una cosa bastante tangencial en aquella ocasión. Vamos a hablar de Venezuela, porque estoy viendo la gente... periodistas, analistas, comentaristas y la opinión en las redes también, que no es el mejor sitio para buscar información de estos temas, como que un sentido de indignación, sorpresa, regocijo a algunos, tristeza a otros, de que se arrestó a Nicolás Maduro, pero que la que juramentó como presidenta fue la vicepresidenta y todo sigue igual. Y yo... todavía me estoy preguntando si de verdad en Puerto Rico y en otras partes del mundo, porque esto pues, como que ha sido una retórica a nivel internacional por lo que uno ve por los informes de prensa de otras partes del mundo, pensaban que en las circunstancias que se plantea esta orden de arresto inicialmente contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros, la gente pensaba que era que iban a llegar allí, lo iban a arrestar, se lo iban a llevar, iban a militarizar Estados Unidos a Venezuela y se iba a entrar en un choque contra la gerencia del país, que tiene también sus militares y hay unos cuadros y unos grupos comunitarios que son las guerrillas estas financiadas, el mismo modelo de Cuba, ¿no? Los chotas que tú financias y le das una pistola y matan a alguien y miran para el otro lado. Si alguien pensaba que esa era la manera adecuada de hacer esto, porque lo que ibas a tener era, si hacías eso es una posibilidad. Hitler lo hacía así. Los nazis llegaron por toda Europa, se sentaban, cogían al que era presidente del país y lo arrestaban, lo detenían, lo ejecutaban o lo metían preso y sentaban a un general en la silla. Y este es el que manda. Entonces todo el mundo tenía que ver. Hubo países donde hubo resistencia y hubo otros que no. Pero, ¿qué implicó en los países donde hubo resistencia? Un derramamiento de sangre mayor, o a alguien se le olvida que en la Segunda Guerra Mundial murieron prácticamente casi 50 millones de personas, 40 y pico millones de personas. Entonces yo pienso que había gente que pensaba, o que creen, que la manera de hacer esto era ir a arrestar a Nicolás Maduro y poner un general del ejército de Estados Unidos allí en Miraflores y yo mando ahora, vengan donde mí. Y con los tanques del ejército de Estados Unidos pasando por las avenidas de Caracas y todo el mundo matándose. Eso, aparte de que Venezuela es grandecito, Venezuela no es un país chiquito y tiene para allá abajo, para Amazonas, otra área perdida y otras jurisdicciones que no son tan fáciles de manejar. Eso definitivamente, tú acabas de dar el clavo ahí, o sea, no es tan fácil como se pudieron haber pensado algunos. La realidad es que, oye, que sustituyamos a Maduro por... Oye, tú dices un general, la realidad es que cualquier ayudante de un legislador del Congreso sería mejor que Maduro, pero más allá de eso,
más allá de eso, esa visión de que sustituir en la totalidad el gobierno venezolano por intervención de nuestra nación, lo que hubiese implicado es el corrido de sangre. O sea, porque ellos se iban a defender. O sea, mancos no más son. que menos alguien iba a zumbar un tiro y iba a haber muerto. Mancos no son y se iban a defender. O sea, y si tú quieres evitar llegar a ese punto, por lo menos temporalmente, tienes que proveer para que haya una transición adecuada dentro del gobierno y de las instituciones que están vigentes. Claro. Estemos de acuerdo con ellas o no. Ahora, ¿verdad? Eso va a quizás desanimar aquellos que pues por 26 años tienen el yugo del chavismo encima. O sea, eso es evidente. Nosotros no podemos juzgarlos ni podemos entender, porque nosotros no estamos viviendo eso. Aquí los yugos más malos fueron 4 años, sí, la Aníbal, o sea, no en las circunstancias que han tenido ellos, que lo han perdido todo. Algunos te dirán también Wanda Vázquez, Jennifer Ahora, o sea, algunos te dirán eso. Cada cual tendrá su yugo y su cruz. Su yugo y su cruz. Pero fuera de eso, Iván, el éxito de la operación va a depender de la manera en que hayan planificado a long term, a largo plazo. Porque Trump ha sido claro. Aquí la gente habla de que si los intereses de Estados Unidos son el petróleo, pero si el presidente lo dijo, nosotros vamos a entrar ahí a bregar con el petróleo, lo digo. O sea, no es que eso no es algo escondido. Porque los chinos y los rusos estaban allí por la receta de la arepa de Reina Pepiada y por la cachapa de Pabellón. Obviamente no, y peor aún, porque más allá del petróleo, realmente los chinos lo que están es para meterse para América. O sea, eso es una puerta que ellos quieren. La iniciativa del Pacífico. Exactamente. Pero mira, del mismo modo tengo que decirte que aun cuando se esté permitiendo la transición pacífica dentro del propio gobierno venezolano hacia la vicepresidenta, el gobierno de Trump y particularmente Marco Rubio va a tener que ser muy cuidadoso en cómo se perfilan los próximos meses en esa transición. Primero porque sí, ya ellos han manifestado que la prioridad de ellos es trabajar el asunto del petróleo, pero es que nadie va a querer invertir, ninguna petrolera, Iván, va a querer invertir en Venezuela por más petróleo que haya, si la situación política no está atendida. Porque, oye, si de algo se ha destacado o se ha reconocido el gobierno, esta época chavista del gobierno venezolano en los últimos 26 años, es que han llegado a acuerdos con distintos países a través de los años y los han incumplido. Entonces, amén de cuando le quitaron los activos a compañías petroleras de Estados Unidos. Así que nadie va a querer invertir bajo esas circunstancias. Obviamente tendrá que haber algún tipo de cambio de gobierno, no necesariamente en los próximos 30 días o en los próximos 3 meses, pero algún cambio de gobierno, y particularmente del enfoque de gobierno socialista a uno capitalista, porque de lo contrario absolutamente nadie va a invertir, y mucho menos la cantidad de dinero que hay que invertir para desarrollar una industria petrolera como la que está vislumbrando el gobierno de Estados Unidos. Básicamente lo que busca Estados Unidos con esto son 2 cosas. Primero, sí hay un interés económico con el asunto de la producción de hidrocarburos. Segundo, tienes una empresa como un banco, ¿no?, como Goldman Sachs, que le prestó $10,000 millones hace unos cuantos años a PDVSA, a la industria de petróleo de Venezuela estatal, que se los deben y no se los han pagado y tienen que cobrarlo. Eso son buenas razones. Hay un interés de que el control de esa producción de petróleo y esa refinería quede en manos de compañías estadounidenses por 2 cosas: acceso privilegiado al producto y al mercado, lo que es una realidad, y si usted está en contra de eso, pues coge el iPhone que tiene, del que tuitea cosas sobre Venezuela, y pégale fuego. ¿Sabe? Porque para que usted tenga la vaina de iPhone tiene que estarse esas dinámicas de mercado y de economía, y hay invasiones y hay guerras por eso, todos los años, y desde que el mundo es mundo. Si usted está en contra de eso, pues queme el iPhone.
¿entiendes? Porque lo necesita, la energía esa. O queme el PlayStation o el internet de su casa. Eso por un lado, y hay ese interés. Segundo, hay un interés de que una vez tú cortas la cabeza de la serpiente, empiezas a cogerla por el rabo. Y me explico. Los proyectos de gobiernos socialistas de izquierda en Latinoamérica han estado financiados directamente con el control de ese petróleo de Venezuela. Todo ese dinero que se estaba generando vendiéndole petróleo, incluso a precios fuera de mercado, a países como China y Rusia en épocas de veto de venderle a ellos. El petróleo que se les regala a Cuba, para que Cuba lo venda para adelante y saque ingresos para sostener una estructura de gobierno anquilosada que ya es insostenible, salía de Venezuela. El financiamiento, en el pasado, aunque ahora cambió de Ecuador, por eso tú ves a este tipo Correa, que fue presidente de Ecuador, como si le hubiesen matado la mamá, ¿me entiendes? Porque ese gobierno lo financiaba con dinero de Venezuela. Una vez tú sacas del medio un gobierno que responda a los intereses directos de La Habana y al proyecto socialista político de La Habana, empiezas a tumbar esos otros gobiernos. Venezuela es la primera fecha del dominó. El resto de Maduro es la primera fecha del dominó y eso va a traer unas consecuencias. Y ese proyecto está ahí montado, además del proyecto de petróleo y gas en Guyana. Y la idea es, eventualmente la idea, y ya está funcionando. Delcia ya juramentó, ¿y qué fue lo primero que dijo Trump? Que ya el gobierno está hablando de una exportación de 30, 50 millones de barriles de petróleo de Venezuela a Estados Unidos. Porque ustedes vieron a Delcia allí juramentando. Nadie ha hablado de estas otras consecuencias. Mire, Delcia, Diosdado, toda esta gente vendieron a Maduro como a lechón de peso. Y ahora van a dejar de responder al gobierno de La Habana y van a responder directamente a los intereses de Estados Unidos. El día que uno de ellos o esas instituciones no respondan a los intereses de Estados Unidos hará lo propio para que haya unos cambios políticos en la región, que los va y los tiene que haber eventualmente. Ahora bien, también otra cosa, los líderes de la oposición en Venezuela sacaron a Maduro, y sacar la cabeza del gobierno es importante y lo que eso implica, pero tampoco es que se le va a llegar las cosas de en la falda. Tienen que salir a la calle a hacer el trabajo político para que la gente empiece a exigir el cambio político, y en las instituciones en Venezuela tampoco es gratis, tampoco es que esto es, como te dije, como hicieron en algunas otras, aquí en Puerto Rico en 1898, llegaron, pusieron un gobierno militar, pero duró un año, al año tuvieron que poner un gobierno civil porque es insostenible gobernar con los militares cualquier territorio que tú ocupas. Así que los líderes de Venezuela tienen que hacer su trabajo político también. Mira, los dejamos porque hay invitados especiales para que, hablando de economía, porque esto va a traer el impacto económico,